Me gustaría presentarles brevemente a la doctora Clara Lacasta. Ella es dermatóloga, especialista en tricología, que trabaja en el Instituto Médico Ricard, aquí en Madrid, y nos acompañará pues, en esta charla. Más que una presentación sobre aspectos fisiopatológicos, queremos que sea algo distendido y algo pues, que enriquezca mucho la recomendación farmacéutica desde la oficina de farmacia ante la presencia de una persona que acude a la farmacia con algún tipo de caída capilar. Con lo cual, partiendo de esta breve introducción, me gustaría compartir con ustedes dos preguntas. Y además son preguntas que creo que todo el mundo en algún momento en la oficina de farmacia conoce. ¿Cuántos de ustedes, y si pueden levantar la mano, suelen recomendar diariamente o de manera frecuente algún producto anticaída desde la oficina de farmacia? Veo pocas manos levantadas. Muy bien, al fondo veo que recomiendan. Bueno, una de las cosas más importantes es que, y esto Clara, me gustaría empezar por este aspecto, muchas veces la expectativa del paciente pues no es la misma, es decir, muchas veces, ¿no?, los pacientes tanto en la consulta dermatológica como en la oficina de farmacia pues vienen con algún tipo de expectativa de alguna solución rápida. ¿A ti te ha pasado esto? A mí me pasa a diario, Jesús, que los pacientes vienen por tema de caída capilar y, bueno, quizá no les han explicado bien o ellos tienen unas expectativas poco realistas, pero lo principal es hacer un buen diagnóstico y a partir de allí unas recomendaciones, porque antes los pacientes nunca te pedían tema de cosmética capilar, nunca te pedían champús, lociones, y ahora cada día más, también por el tema de redes sociales, publicidad, los pacientes valoran más que les recomiendes no solo un suplemento o una terapia farmacológica que yo puedo hacer en la farmacia, sino una rutina completa. Muy bien, pues a partir de estas necesidades que bien has comentado de los pacientes y los consumidores que acuden a la oficina de farmacia, el viaje que haremos hoy a través de esta charla se enfocará en tres aspectos principales. ¿Qué es lo que solemos ver en la oficina de farmacia? ¿Qué hacemos con eso que vemos en la oficina de farmacia? Y lo más importante, ¿qué es lo que solemos recomendar y el por qué debemos recomendar eso? Y para ello, ¿qué es lo más importante? Pues generalmente los pacientes o los consumidores no llegan con un diagnóstico, ¿no?, capilar, tanto a tu consulta dermatológica como a la oficina de farmacia. Llegan pues expresando este perfil de preguntas, ¿no? Noto que se me cae más desde hace semanas, no sé si a ti esto también te sucede, porque al final es una forma muy importante de empezar a discernir hacia dónde se dirige la recomendación. Claro, los pacientes se llegan contando síntomas, no llegan con un diagnóstico y llegan con las mismas preguntas o los mismos síntomas a mi consulta como a la farmacia. Desgraciadamente ahora la consulta de dermatología, como de cualquier otro médico, puede tardar en llegar el paciente 4 o 6 meses como poco, y normalmente es la farmacia el primer contacto que el paciente tiene con noto más caída, estoy preocupada, ¿qué puedo hacer? Entonces es importante conocer ciertos aspectos de las alopecias y cómo podemos ir recomendando a los pacientes antes de que lleguen a nuestra consulta. Muy bien. Pues yo creo que para empezar este viaje de qué es lo que estoy viendo, hay algo muy importante desde mi punto de vista, que es a todos se nos cae el cabello siempre, de una u otra manera, con lo cual creo que el punto de partida, y me gustaría que brevemente nos lo explicaras, qué representa una caída normal, una caída fisiológica, y qué representaría cuando alguien entra por la oficina de farmacia pues con una problemática pensando que tiene un problema de caída capilar importante. Por supuesto, hay cierta caída fisiológica, igual que el resto de las células. Hay un recambio de pelo más antiguo a pelo nuevo. De manera continua, siempre se cae el pelo, y es un crecimiento lo que se dice asincrónico, que significa que no todos los pelos se caen a la vez, si no sería un poco dramático, ¿no? Hay cierto porcentaje de pelos que están en crecimiento y ciertos en caída, y eso también lo tiene que saber el paciente. Hay cierta caída fisiológica que normalmente la notamos en primavera y en otoño, ¿no? ¿Cuándo nos debe llamar la atención o cuándo se debe preocupar el paciente, o nosotros como farmacéuticos decirle, oye, quizá esto es algo un poquito más evidente, vamos a tratarlo?
Si el paciente nos cuenta más caída de la habitual, que persiste en el tiempo, oye, ya ha pasado el otoño, han pasado 4 meses y se me sigue cayendo mucho el pelo. Cambia el patrón clínico, no es una caída quizá tan difusa, sino localizada en alguna zona del cuero cabelludo, o cuando el paciente ya te viene porque nota disminución de la densidad. Oye, es que me noto que la raya me clarea más, o las entradas, o me cojo una coleta y tengo menos volumen que antes. Ahí ya algo nos debe llamar la atención, no estamos dentro de un patrón normal. Y esto tiene que ver mucho con lo que conocemos y seguramente todos ustedes conocen, que es el famoso ciclo capilar. Creo que valdría la pena matizar un poco cuáles son estas fases, porque efectivamente a partir de estas fases tendremos mucho más clara la recomendación desde el punto de vista farmacéutico, ¿no? Exacto, hay que conocer las bases, ¿no?, del ciclo capilar también para saber cómo influye cada una de las enfermedades que tenemos que conocer en el ciclo capilar. Entonces, las más importantes, sabemos que la anágena es la fase de crecimiento que puede durar de 2 a 6 años. Luego el folículo ya pasa a una fase de regresión que se llama catágena. ¿Qué es lo que pasa? Que el folículo se separa del riego sanguíneo y ya pasa a fase telógena, que es la fase de reposo. Aquí el pelo ni crece ni se cae, digamos que se prepara para caerse. ¿Cuándo se cae? Cuando empieza a nacer un pelo nuevo por debajo, digamos que empuja el pelo de mala calidad o antiguo y se cae. Pues bien, estas alteraciones del ciclo capilar se representan, ¿no?, en 2 aspectos que además, desde un punto de vista, digamos, médico, los podemos identificar como la imagen que vemos. Pero podríamos profundizar un poquito qué es lo que pasa en estas alteraciones de la fase del ciclo capilar. Exacto, de las 2 alopecias que más vamos a hablar, porque son las más comunes y las que más vais a ver en la farmacia, son de la alopecia androgénica y del efluvio telógeno, que a veces pueden ser parecidos, pero la realidad es que no tienen nada que ver. En la alopecia androgénica hay un problema en la fase anágena, disminuye, ese pelo crece menos y además esa fase anágena se acorta. Y sin embargo, en el efluvio telógeno, como su propio nombre indica, que es cuando se nos cae más el pelo, pues porque hemos pasado un periodo estresante, porque es otoño, por una cirugía, por lo que sea, mucho porcentaje de pelo pasa a una fase telógena, es decir, se prepara para caer. Entonces, a los 2-3 meses de ese evento estresante, el pelo de repente se cae. Ahora se cae todo a la vez, por eso es una caída tan llamativa. Muy bien. Pues partiendo de esto que acabas de comentar, creo que el aspecto más importante es qué es lo que refiere el paciente o el consumidor que acude a la farmacia cuando trasladamos eso que es el ciclo capilar y la alteración de las fases en preguntas, ¿no? Claro, el paciente puede ir con 2 tipos de sintomatología respecto al pelo. Por un lado, cuando percibe más caída. Es un paciente, suele ser un perfil más femenino, porque tienen más efluvios, y viene muy asustada, es la realidad, cuenta que se cae mucho desde hace unos pocos meses o semanas, sobre todo en la ducha, que evita lavarse el pelo porque se asusta de la cantidad de pelo que saca, incluso en la almohada también, y muchas veces te viene con la foto del pelo o incluso que me ha venido a mí con la consulta con la bolsita con el pelo allí puesto. Entonces, eso suele indicar más perfil de efluvio telógeno. Sin embargo, hay otro perfil, que son los pacientes con alopecia androgénica, que lo que perciben es menor densidad. Oye, es que me está clareando la zona de la raya, es que tengo menos densidad en la coronilla, es que me hago una coleta y no la relleno como antes, no tengo el mismo volumen, tengo el pelo más fino y suele ser una pérdida más progresiva. No les llama tanto la atención la caída, sino esa pérdida, ese afinamiento progresivo. Eso nos lleva más a un perfil de alopecia androgénica. Muy bien. Y luego, aunque yo ya he hecho un pequeño spoiler, claro, no solo es el hecho de que se les caiga más el cabello en función de estos 2 perfiles, sino que hoy en día hay situaciones que además todos estamos expuestos diariamente y que van a condicionar que estas caídas, que pueden ser por diferentes circunstancias, que veremos un poquito más adelante, se puedan agravar. Y esto hoy en día se conoce con el nombre que seguramente le sonará, el tema exposoma, a nivel del exposoma de la piel, que desde el año 2005 ya se hacía referencia, pero hoy en día se habla mucho de lo que es el exposoma capilar.
Clara, ¿qué es realmente el exposoma capilar y cuáles son estos factores que hay que tener en cuenta? Claro, como bien has dicho, Jesús, el exposoma capilar viene previamente por el exposoma de la piel, que se puso muy de moda, y el exposoma capilar nos habla un poco de lo mismo, es todos los factores, tanto internos, es decir, de nuestro propio organismo, como externos, es decir, polución, tabaco, estrés, alimentación, que influyen de una manera negativa en el crecimiento del pelo, tanto desde el folículo, desde dentro, como externo, es decir, fibra capilar, cuero cabelludo. ¿Qué es lo bueno de que hayamos dado nombre a esto del exposoma capilar? Que podemos tratarlo, podemos influir de una manera positiva neutralizando todos estos aspectos negativos. Y como bien mencionas, este término que incluso puede parecer más marketingiano, tiene pues realmente un respaldo científico bastante importante, ¿no, Clara? Sí, sí, este término es fundamental y tiene mucho respaldo científico. Aquí os dejamos ciertos artículos que podéis ver, pero hay muchísimos y cada día salen más. Y son factores sobre los que tenemos que trabajar. Y dentro de esta literatura que vemos que cada vez es mayor, hay algunos aspectos pues, que creo que llaman la atención, ¿no? Es decir, todos en algún momento estamos expuestos a estos factores, pero lo que no sabíamos hasta hace mucho era cuál era el efecto directamente en el cabello. ¿Podrías dar algunas pinceladas sobre esto? Claro, hay que conocer estos factores porque también hay que preguntárselos al paciente, hay que tratarlos. Por ejemplo, el tema del tabaco, sabíamos que era malísimo para la piel, pero es que además sabemos ahora que es malísimo para el pelo, para el crecimiento capilar. Tema de estrés, radiación ultravioleta, no influye solo en la piel, sino que genera radicales libres también en el pelo y crece peor, digamos, dormir mal. También tema de agresiones cosméticas. Poco hablamos a veces en la farmacia o en la consulta de tintes químicos, alisados permanentes, etcétera, también influyen de una manera muy negativa. Entonces, ¿esto va a provocarnos una enfermedad, una alopecia en el pelo? Probablemente no, pero si ya tenemos una predisposición a tenerla, porque el 80% de la población va a tener algún tipo de alopecia a lo largo de su vida, esto va a hacer que se agrave o que se mantenga en el tiempo. Muy bien, y esto, claro, ya sabemos que hay evidencia, ya sabemos que exponernos a estos factores puede agravar patrones de caída de cabello, de alopecias que tendremos en algún momento de nuestra vida. Pero ¿cómo se expresa este exposoma dentro del ámbito capilar? A mí siempre me gusta explicar que el pelo no es solo una parte, sino que se divide en tres fundamentales. El folículo capilar, que es lo interno, donde están las células madre, la fibra capilar, que es lo que vemos del pelo, digamos, lo estético, ¿no? Lo bonito, y el cuero cabelludo, que a veces se nos olvida, pero también hay piel entre medio de esos folículos. Entonces, depende del exposoma, pues oye, si es más tabaco, nutrición, estrés, si es más agresores cosméticos, va a influir en alguna de estas partes. Pues por ejemplo, el folículo capilar, estamos hablando de la parte de dentro del pelo, pues estará más impactado por cambios hormonales, por un déficit nutricional, por ejemplo. La fibra capilar, que es la parte externa, deshidratación, radiación ultravioleta, polución, agresores cosméticos. El cuero cabelludo, pues un poquito también por lo mismo, tratamientos térmicos, agentes químicos, polución, que también se ha demostrado que provoca muchos radicales libres, y las consecuencias son las que os podemos ver. Hay una caída más evidente, una peor calidad del pelo, y los pacientes también a veces te dicen, no, es que a mí el pelo me crece bien, pero se me rompe mucho y no sé por qué. Pues probablemente el problema esté en la fibra capilar, y eso también debemos saber identificarlo. Muy bien. Y ya sabemos cuál es el contexto de cómo actúa el exposoma, ya sabemos cuál es toda esta evidencia, ya sabemos cómo se agrava. Y la siguiente pregunta es, ¿podemos desde la farmacia identificar o relacionar esta caída del cabello de alguna manera con alguna pregunta? Y en lo que nos hacen el chanchullo para arreglar el micrófono, pueden ver que efectivamente hay algunas preguntas
que sí que podemos dirigir desde la oficina de farmacia para identificar precisamente si hay factores desencadenantes relacionados con el exposoma capilar que puedan comprometer también la salud capilar de la persona que busca algún tipo de recomendación específica, ¿no? Claro, estas preguntas las podéis hacer vosotros en la farmacia, pero también las hacemos nosotros en la consulta y son las primeras preguntas que le hacemos al entrar por la puerta al paciente de alopecia. ¿Ha habido un estrés reciente? ¿Estás en posparto? ¿Ha habido un cambio hormonal, por ejemplo, una menopausia? ¿Una dieta restrictiva? Ahora, con lo que están mandando tanto los inhibidores de GLP-1, esas dietas restrictivas también provocan una caída importante. Estacionalidad, oye, se te suele caer más en primavera, en otoño. Hábitos cosméticos agresivos, te realizas un tinte, por ejemplo, de rubios, que son los peores, alisados químicos, te pasas la plancha todos los días. Eso tendemos poco a preguntarlo y es fundamental para orientar al paciente en un tratamiento cosmético. Pues muy bien, ya que tenemos una primera pista de cómo abordar desde la consulta el exposoma capilar con ciertas preguntas, vamos a profundizar un poquito más en los aspectos que ya comentaste, es qué voy a hacer con estos dos perfiles de pacientes que son habituales en la consulta o en la oficina de farmacia por problemas capilares. Y a partir de estos dos perfiles, nosotros consideramos, y Clara, no sé si estés de acuerdo o no conmigo, que con 5 preguntas fáciles, rápidas y sencillas, podemos realmente ya dimensionar muy bien hacia dónde podemos dirigir una recomendación específica. Con estas 5 preguntas es sencillísimo orientar al paciente. No es vuestra labor diagnosticarlo, para eso estamos nosotros, pero lo dicho, vais a ser el primer punto de contacto del paciente con la alopecia y muchas veces para cuando llegue a nuestra consulta, gran parte del trabajo ya estará hecho por vosotros. Muy bien. Pues partiendo de estas 5 preguntas, que es desde cuándo ocurre esta caída, si es brusca o progresiva, si es difuso o localizada, si, como ya mencionamos anteriormente, ha habido algún desencadenante o nota algún tipo de menor densidad, entraremos de lleno pues, en identificar, ¿no?, 4 aspectos clave de lo que digamos es lo más frecuente, que es el efluvio telógeno o esta caída reactiva. Entonces, el efluvio telógeno, que ya hemos hablado un poquito, es cuando mucha parte del pelo, mucho porcentaje, entra en fase telógena y se cae. Suele ser el perfil más bien mujer y normalmente te cuenta algún desencadenante, un estrés físico, emocional, posparto, una cirugía restrictiva, que esté con inhibidores de GLP-1 o similares, y bueno, a veces también con cambios en la medicación, un hipotiroidismo que le han introducido una medicación nueva, también puede llevarnos a un efluvio. La mayor parte de las veces la paciente te lo cuenta, oye, he cambiado de trabajo, estoy muy estresada. Respecto a tiempo de evolución, inicio relativamente brusco, es decir, no te cuenta, llevo con esto 10 años, llevo con esto 2 meses, 4 meses, como mucho, un año si no se ha ido a tratar antes. Y es una caída difusa, no se localiza, no te dice, noto más alopecia en la zona interparietal, en la raya, se me ha caído un poco todo. Y estoy muy asustada porque me lavo el pelo y en la ducha es que noto bolas de pelo, no me lo quiero lavar porque me da miedo. Y esta es un poco la imagen que solemos ver si le pedimos a la paciente que nos enseñe. Lo de las entradas, que fijaos que no es, las entradas no es un perfil de mujer que se suele caer en el pelo, y te enseña también sus bolitas de pelo, como siempre os he dicho. Cuando le miramos la raya puede haber un poco de alopecia difusa, pero no es nada muy llamativo. Muy bien. ¿Y qué, es decir, tomando en cuenta el contexto de cómo se presenta, digamos, clínicamente, las preguntas que ya vimos que debemos hacer, no solo centrarnos en, ¿no?, en el enfoque de se me cae mucho, ¿qué hago? Es decir, ya hemos hablado de algunas pautas, ¿no?, que es preguntar, es identificar muy bien y establecer recomendaciones adecuadas, ¿no?, en relación a este perfil específico de pacientes. Sí que me gustaría añadir a lo que ha comentado Clara, que, y es algo que no sé si suelen preguntar ustedes, pero el tema de medicación, hoy hay muchos tratamientos farmacológicos del día a día, betabloqueantes, ¿no?, el uso de captopril,
por ejemplo, la retirada de la anticoncepción oral, que también, es decir, son puntos que muchas veces nos pueden orientar a identificar este contexto que bien decías, ¿no? ¿Cómo podemos identificar el desencadenante? Partiendo de aquí, ahora iremos al otro lado, ¿no? Aquellos pacientes pues, que llegan con este otro perfil de, digamos, de problemática, que es esta caída progresiva, más orientada hacia la pérdida de la densidad capilar. ¿Cómo es digamos, la fisiopatología o la clínica de estos pacientes, Clara? Exacto, sabemos que la alopecia androgénica tiene un origen hormonal en el que el pelo se va afinando progresivamente, se hace más fino y donde solemos notar más la despoblación es en la raya. Las mujeres lo notan en la raya, ahora veremos unas fotos, notan menor densidad en la coleta y los hombres, sin embargo, yo creo que todos tenemos una imagen de un hombre con alopecia androgénica, entradas, la parte frontal y coronilla. Antecedentes familiares es fundamental preguntar porque el 90% de las alopecias androgénicas tienen padres o hermanos con alopecia androgénica y la pérdida suele ser más progresiva. Te cuentan años normalmente, a veces 10, 20 años, a veces 2, 3, depende de lo rápido que haya sido esa alopecia. Y el paciente se ve menor densidad. Vamos a ver las imágenes porque es muy visual. Lo dicho, en hombres yo creo que todos tenemos un poco la imagen y en mujeres solemos ver eso. Nosotros lo llamamos patrón en árbol de Navidad porque vemos la raya que se va abriendo hacia los lados y la coronilla y ellas cuentan una frase muy típica, es que cuando me pongo bajo la luz del ascensor, esas luces cenitales desde arriba, me veo el cuero cabelludo, me veo la piel, es que me clarea mucho en esta zona, es paciente típica de alopecia androgénica. Muy bien, y hay algo que además últimamente se conoce más relacionado con la alopecia androgenética, que es no solo es importante el factor de antecedente o de predisposición genética. Hoy en día, viendo el tema del exposoma, sabemos que los casos de alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres, vinculado a estas diferentes exposiciones, se suelen agravar, pero también hay un componente, digamos, proinflamatorio y también algo que es muy curioso, ¿no? Hay un incremento a nivel de la producción de sebo, que esto también es muy importante para después hacer una recomendación, ¿no?, farmacéutica adecuada, ¿no? Claro, esto está ya muy demostrado y es fundamental conocerlo porque también puedes incidir y mejorar en esos aspectos. Todo esto viene por las hormonas. Si tenemos un exceso de andrógenos, lo primero que hay una predisposición a producir más seborrea. Entonces, las pacientes ya tienen el pelo más fino, producen más grasa y eso es algo sobre lo que también habrá que tratar porque a ellas les importa el aspecto estético de cómo tengan el pelo, no quieren tenerlo con un aspecto sucio. Y luego se sabe que hay un ambiente proinflamatorio que si no tratamos va a hacer que se caiga más y que acelere más esa alopecia androgénica. Con lo cual, para finalizar este último perfil de paciente, Clara, sí que me gustaría, porque hay casos en los que se puede actuar desde la oficina de farmacia, pero hay otros casos en los que se pueden identificar factores o aspectos que invitan una derivación al dermatólogo. ¿Podrías comentar algún par de casos o de puntos que son relevantes para derivar directamente a una consulta dermatológica? Claro, normalmente los pacientes que os lleguen vendrán con una alopecia androgénica incipiente o inicial que se puede empezar a tratar desde la farmacia, sin duda. Pero bueno, aspectos para decirle al paciente, oye, intenta ir con más urgencia al dermatólogo, a un tricólogo que te vea. Lo primero, el impacto emocional. Hay pacientes que con el tema de la alopecia suelen ser más mujeres, pero que se ven muy mal y cuanto antes lleguen a nuestra consulta, antes podemos tratarlas, porque lo importante de la alopecia, aparte de un diagnóstico correcto, es un tratamiento temprano, sobre todo si hablamos de la alopecia androgénica. Y luego, obviamente, si hay dudas diagnósticas. Pero lo principal es, si la paciente le provoca un impacto emocional, o vosotros os queda muy claro el diagnóstico y veis que con algo solo cosmético no va a ser suficiente. Perfecto. Pues partiendo yo creo que ya de preguntas, contexto clínico, aspectos clave a identificar, pasaremos a lo que nos interesa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos recomendar? Y el por qué. Y a partir de aquí, creo que hay 3 aspectos fundamentales que se tendrían que tener en cuenta desde la oficina de farmacia, que es, se puede incluir
cuidados o recomendaciones de productos tópicos como parte de rutinas capilares. Se puede iniciar un apoyo con una suplementación oral específica y orientada en función de las evidencias, que ahora veremos, y lo más importante, trasladar lo importante que es la constancia y las expectativas realistas, que ya comentabas, Clara, cuando iniciamos un abordaje en este aspecto. Con lo cual, me gustaría comenzar con esta primera parte, que es el abordaje tópico. Y esta frase para mí me parece clave desde la oficina de farmacia, es decir, una buena recomendación de cualquier producto anticaída pues no va a consistir solo en elegir un producto, ya sea oral o tópico, sino realmente tener una secuencia y que sea consentido, como veremos a continuación. Con lo cual, Clara, me gustaría, desde tu punto de vista clínico y práctico, y seguramente de muchos pacientes que vienen referenciados de la farmacia con algún tipo de recomendación capilar, para ti, ¿qué aporta un producto de aplicación tópica y por qué es relevante recomendarlo desde la farmacia? Claro, y es lo que contaba un poquito antes. Nosotros, como muy acostumbrados solo a tema farmacológico, etcétera, antes nunca recomendábamos nada cosmético, ni champús, ni lociones, prácticamente nada. Con el paso de los años, lo primero que hay es más evidencia científica, hay más estudios, hay ingredientes de calidad que han demostrado que mejoran la caída, porque al final yo lo que quiero es que el paciente lo que use le funcione. Y lo segundo, porque el paciente te lo demanda, y más en la farmacia, si tú le mandas una rutina cosmética, que aunque sepas que no va a ser todo lo que necesita el paciente, que quizá necesita más apoyo, él se va a sentir más acompañado si desde el principio le mandas una rutina de este champú anticaída con evidencia científica, o esta loción, o este nutricosmético que te va a ayudar. Ahora veremos un poco todos los estudios que hay, porque yo desde que veo que hay más evidencia lo recomiendo sin duda en todos mis pacientes. Pues ya que mencionaste el champú como producto específico de aplicación tópica, ¿cómo encaja específicamente la recomendación de un champú? Porque al final la esencia que todos tenemos cuando nos duchamos es, pues yo quiero algo que me limpie la cabeza y el cabello y párale de contar. Y sobre todo más el perfil de hombres, ¿no? Que hay veces que usamos hasta el gel de ducha para todo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que encaja una recomendación específica de un shampoo anticaída actualmente? Claro, por supuesto, lo fundamental del champú, su función es limpiar, ¿no? Pero si además puede tener otros ingredientes que nos ayuden en nuestra patología, pues deberemos recomendarlo. Entonces, el paciente lo que percibe es que desde el primer paso, o sea, desde que ya entra en la ducha y se pone su champú, ya se está tratando. Y tenemos que saber también que en el tratamiento del pelo lo importante es la constancia y la adherencia del paciente. Si ya empezamos a crearle un hábito desde ese champú, el resto del tratamiento probablemente también lo siga, porque bueno, al final todos los tratamientos hacen sinergia. El champú hace sinergia con otros tratamientos, sea suplementos nutricionales o tratamiento farmacológico puesto nuestro en la consulta. Y el paciente tiene sensación de acompañamiento desde el principio, desde que entra en la ducha, ya está tratando su alopecia. Muy bien, pues para ello creo que es momento de trasladar cómo un producto de aplicación tópica, de inicio de rutina, puede ser tan relevante y puede acompañar de una manera muy interesante a los pacientes con caída capilar. Y si me permites, Clara, profundizaré brevemente en pues, un lanzamiento que seguramente las y los farmacéuticos que nos acompañan hoy en esta charla conocen muy bien, que es el lanzamiento de Pilexil Shampoo Triple Protección o Triple Protection, que realmente ha sido pensado precisamente para enfocarse en los tres pilares que tú comentaste, Clara, muy importantes relacionados con el exposoma capilar, que es, hay aspectos que intervienen directamente en el folículo piloso, hay aspectos directamente del exposoma que intervienen en la fibra capilar o en el tallo, y hay aspectos que afectan, digamos, de una manera un poco más consistente el cuero cabelludo. Con lo cual, esta reformulación que hemos hecho está enfocada precisamente en cubrir estas tres necesidades. Y brevemente, y seguramente muchos de ustedes aquí tengan experiencia con cierto tipo de ingredientes de aplicación tópica,
recordar cuál es la base, digamos, de formulación, yo creo que muy relevante, y que ahora veremos las consecuencias de esta combinación de ingredientes aplicada en un shampoo. Por un lado, reforzamos los ingredientes que actúan sobre todo a nivel del folículo piloso. Nosotros anteriormente teníamos este shampoo únicamente con Serenoa repens, que tanto a nivel oral como tópico tiene evidencia científica que respaldan su uso aplicado en estos dos formatos. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos incluido un ingrediente que además, si tiene evidencia científica demostrada de aplicación tópica, es la cafeína. Con lo cual, conseguir un efecto sinérgico entre Serenoa repens y cafeína, pues dijimos, vamos a ver si esto tiene algún tipo de efecto a nivel del folículo piloso. A nivel de la fibra capilar incluimos un ingrediente que además ustedes conocen muy bien, que son las ceramidas, pero específicamente la ceramida 2, que está muy unida digamos, a nivel sobre todo de la cutícula, para reforzar este sostén de la fibra capilar. Y créanme que les voy a demostrar un estudio que creo que nadie más ha demostrado la capacidad de resistencia que puede tener incluir este tipo de ingredientes en un producto de aplicación tópica. Y finalmente, otro ingrediente muy conocido, el ácido hialurónico combinado con un potente antioxidante que ustedes conocen, que es la niacinamida. Este perfecto combo de ingredientes, pues lo hemos trasladado en evidencia científica. Y hay veces que es muy fácil decir, pues yo he evaluado desde un punto de vista a lo mejor subjetivo, ¿no?, la percepción de un usuario, de un paciente, sobre el uso de un cosmético. Evolucionar la ciencia también implica ir un poquito más allá. Y este es un estudio clínico muy relevante porque hemos incluido a 40 sujetos, el 80% mujeres, con diagnóstico tanto de flúvido telógeno, el 80% de los pacientes incluidos, como de alopecia androgenéticas incipientes, que bien comentabas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Evaluar el uso diario del shampoo durante 3 meses, tanto evaluando el aspecto del folículo piloso, evaluando aspectos de la fibra capilar y evaluando aspectos también de la percepción a nivel de las cualidades cosméticas. ¿Y qué hemos logrado demostrar en estos 3 pilares que les comenté? A nivel del folículo piloso, pues realmente, claro, demostrar o intentar ver que un producto tópico puede ayudar a reducir esta caída capilar, pues a veces no es fácil. Pues nosotros logramos demostrar que utilizando de manera diaria, rutinaria, el shampoo Pilexil, hemos reducido desde el primer mes de manera significativa esta caída del cabello desde un punto de vista instrumental, y que tras 3 meses esta reducción de la caída fue más del 80%. ¿Esto en qué se traduce? Pues en lo que ustedes están viendo actualmente. Es decir, en una paciente con efluvio telógeno sabemos que este recambio regresará del cabello tras 3, 4, 5 meses, pero la calidad del cabello es importante. Y aquí logramos ver que desde el primer mes, cosméticamente, la calidad del cabello, aunado a esta reducción del cabello, se ha demostrado. Pero no solo es esto, es decir, en un paciente con alopecia androgenética diagnosticada, pues esto todavía es más complejo, es decir, desde un punto de vista objetivable, ver que, como bien describiste, la raya de en medio se clarea mucho. Vemos al inicio del tratamiento, vemos que todavía el primer mes persista esta raya de en medio muy clareada, pero tras 3 meses de uso se ve objetivamente que hay un aumento de la densidad del cabello, aunado a esta reducción de la caída del cabello, y pues objetivamente hay una percepción cosmética de mayor cantidad de pelo en pacientes con alopecia androgenética. Si vamos al siguiente nivel, que es al nivel de la fibra capilar, claro, ¿cómo se evalúa esto? Esto también se evalúa de manera instrumental a través de una aparatología que se llama el VisioScan, que lo que evalúa es cuánto de grueso puede crecer el cabello. Entonces, claro, esto podemos decir, oye, pues el cabello va a volver a crecer porque es un efluvio telógeno, tal. La manera de evaluar objetivamente es hacer rasurar 1 centímetro cuadrado de la cabeza de los pacientes, ver cuánto por naturaleza suele crecer el cabello, se vuelve a rasurar y luego se aplica el producto, con lo cual tú ya tienes un marco de no aplicar un tratamiento objetivo o basal, y luego aplicando el producto se ve que realmente hay un engrosamiento significativo desde el primer mes aplicando el producto, y que perdura y se incrementa tras los 3 meses de uso. Con lo cual, esto pues clínicamente es interesante, pero a nivel tecnológico, claro,
el ingrediente que les comenté, que es la ceramida 2, tenemos estudios propios que demuestran que sometiendo a una, digamos, haciendo una simulación de lo que pasa con el exposoma, que sometimos a una fibra capilar a un daño químico inducido, como puede ser el producido por una decoloración, ¿no? O por utilizar productos químicos, vimos que utilizando únicamente la ceramida, el grosor y la consistencia de la fibra capilar ha mejorado espectacularmente. Y esto no es todo, y aquí viene la sorpresita que les tenía guardado y que me gustaría también ver la percepción que tiene Clara respecto a estos resultados. Nosotros decidimos someter realmente un estrés, pero o sea, a un estrés, bueno, no sé cómo explicar lo que es someter el cabello a un estrés. Pues este estudio es lo que hicimos, agarramos las mechas que ustedes pueden ver ahí, muy bien agarradas sobre este aparato, fijadas, y lo que se hace fue peinarlas. Es decir, se aplica el producto y se peina el cabello. Y se peina no una, no, es más, Clara, no sé si tú sabes cuánto es lo habitual que, sobre todo las mujeres, suelen pasarse diariamente el peine para peinarse. Pues no tengo ni idea, pero no tantas como pues, en este estudio. Alrededor de entre 20 y 30 pasadas de peine. Pues ahora imagínate someter ese mismo cabello a 1500 pasadas, a 3000 pasadas de peine o a algo que se llama un peinado extremo 4500 veces. Y lo que se evalúa es precisamente la resistencia del cabello aplicando el producto a que no se rompa. Y además esto, para hacerlo de una manera un poco más objetiva, bueno, no un poco más objetivable, utilizamos un comparador, otro producto del mercado también con características anticaída. ¿Y qué fue lo que vimos? Que peinando 1500 veces, 3000 o 4500 veces el cabello, la resistencia a la ruptura fue de más del 90%, es decir, 95%, frente a otros productos anticaída, que esta resistencia a un peinado extremo pues fue de alrededor del 26%. Es decir, que cerca de un 75% del cabello se rompía con este peinado extremo, con lo cual es un estudio muy bonito que nos permite ver que efectivamente incluir ingredientes con evidencia científica que refuerzan la fibra capilar es importante. Sí, yo quiero dar aquí una apreciación personal de la consulta. Todos sabemos que no son buenas las agresiones químicas, teñir el pelo, las planchas, peinarse muy a menudo porque debilita la fibra, pero tú no le puedes decir a una paciente que está preocupada por su alopecia y que se está viendo con menos pelo, que no se tiña las canas, que no se peine, que no se pase nunca el cepillo con el secador porque se va a ver mal por las mañanas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Obviamente advertirle de que no es algo que hay que hacerlo todos los días, pero qué mejor que darle una herramienta para proteger esa fibra capilar y que el paciente o la paciente se pueda peinar y verse bien en el espejo, porque al final es lo que está buscando ella. Pues bien, para finalizar el ciclo de evidencia científica que respalda el producto, que tenemos más de 6 estudios, de hecho tenemos hasta 8 estudios que han demostrado la eficacia, quisimos replicar parte de lo que hablamos del exposoma capilar y de ahí un poco lo que refuerza el nombre. Y es someter también al cabello a estas condiciones, que no sé si ustedes, yo vengo de México, aunque ya nadie me cree por mi acento ha cambiado, aunque llevo muchos años aquí en España, pero en mi país la contaminación está a la orden del día. Y desafortunadamente, pues en ciudades como Madrid o Barcelona también. Con lo cual, lo que hicimos fue someter también a fibras capilares a exposiciones pues muy similares a la realidad que vivimos hoy en día, es decir, a metales pesados diésel, y vemos obviamente el efecto limpiador con una sola pasada que también tiene el shampoo en este modelo preclínico. Y luego, finalmente, otra parte muy importante, que es el tercer escalón, que era la parte de protección del cuero cabelludo con el ingrediente que teníamos, que es el ácido hialurónico, que al final, como ustedes saben, hace este efecto filmógeno, ¿no? Para que también el resto de ingredientes puedan ejercer su acción en el sitio que queremos, viendo que también desde un punto de vista de hidratación y de cosmeticidad, la mayoría de los pacientes empezaron con un nivel de hidratación muy bajo al inicio del estudio y cerca
casi el 90% de los sujetos, mejoró de manera significativa y objetivable por un dermatólogo la hidratación capilar. Con lo cual, y finalmente, se me olvidaba, el ingrediente muy conocido que es la niacinamida, también evaluamos el poder antioxidante frente al gold estándar, que es la vitamina C. Dicho esto, claro, que yo creo que tenemos un producto que puede ser perfectamente adaptable, Clara, a los diferentes perfiles de pacientes que hemos comentado hoy en día, pero ahora vamos, para finalizar ya con la charla, a englobar la otra parte que también creo que es muy enriquecedora, que es la recomendación de suplementación oral desde la farmacia. Y aquí me gustaría nuevamente contar con tu perspectiva. ¿Cómo crees que encaja la recomendación? ¿Crees que es importante? ¿Qué valor le das tú, por ejemplo, a pacientes que ya vienen con algún tipo de recomendación de suplementación desde la farmacia y por qué? A nosotros lo que nos facilita mucho es el resto de tratamiento, porque al final, si viene un paciente que, por ejemplo, oye, tienes un efluvio, yo lo que voy a hacer en la consulta es mandarle su suplemento oral y su champú anticaída o loción, algo cosmético que le ayude. Si esa parte ya viene facilitada por vosotros, el resto de diagnóstico y tratamiento del paciente va a ser mucho más sencillo y se van a notar resultados mucho antes, y a veces ni siquiera aparece por nuestra consulta. Si es un paciente con un efluvio y lo habéis tratado desde la farmacia, a los 3, 4, 6 meses el paciente va a estar perfecto y no va a tener necesidad de venir a la consulta. Muy bien. Y aquí la pregunta estrella, pues ¿todo lo que recomendemos vale o no vale? ¿No? Porque hoy en día claramente hay muchas, digamos, opciones de tratamiento, de abordaje, de recomendación, que hay veces que pues los propios farmacéuticos, los propios pacientes, el propio consumidor pues, y los propios dermatólogos pues pueden marearse y decir, oye, pues hay tanta, digamos, oferta que en qué me tengo que enfocar realmente. Y hoy en día sí que hay mucha evidencia clara de ingredientes específicos que actúan sobre aspectos clave dentro del ciclo capilar. No sé si podíamos profundizar un poquito más en este aspecto. Claro, la idea de un suplemento nutricional no es que tenga 1000 ingredientes, no sabes dónde actúan, sino tener ingredientes clave que actúen en la alopecia de nuestro paciente. Y digamos que lo que hay que tratar son estos 3 focos, que son los que siempre hemos hablado, de folículo piloso, fibra capilar, que es la estructura del pelo, y cuero cabelludo, protección antioxidante. Ingredientes siempre con evidencia científica, que nos modulen de manera androgénica, es decir, que ayuden en la alopecia androgénica, lo que llamamos los inhibidores de la 5-alfa reductasa naturales, que son derivados de plantas. La Serenoa repens la conocemos muchísimo, la Cucurbita pepo, que son las semillas de calabaza, el Humulus lupulus. Luego, soporte estructural del folículo, ¿de qué nos sirve? Un pelo fuerte, que soporte agresiones externas, que mejore el tema del exposoma capilar, L-cistina, entre otros. Y la protección antioxidante, que antes se hablaba menos porque no se conocía y ahora es fundamental. Antioxidantes, zinc, selenio, vitamina E, niacinamida. Perfecto. Yo solo voy a añadir una pequeña cerecita al pastel dentro de este slide, que es, para muchos, seguramente el Humulus lupulus lo tienen referenciado como un ingrediente más hacia el área de los fitoestrógenos, más hacia aspectos relacionados con suplementación, a lo mejor, ¿no?, en mujeres con menopausia, antiestrés, etcétera. La realidad es que hoy en día sabemos que tiene una acción también inhibidora de la 5-alfa reductasa, que también hace mucha sinergia con el resto de ingredientes que también tienen esta evidencia que comentabas, como Serenoa repens, Cucurbita pepo, y algo que hablamos anteriormente, el aspecto antiinflamatorio. Hoy en día también hay ingredientes naturales que tienen un potencial importante desde un punto de vista antiinflamatorio y que pueden ayudar a generar o a mejorar este microambiente perifolicular alrededor de las alopecias, sobre todo en el caso de las androgenéticas, donde sabemos que el componente proinflamatorio es muy importante para el abordaje incluso farmacológico o no farmacológico. Y finalmente vale, yo ya sé qué puedo recomendar o hacia dónde puedo orientar la recomendación de una suplementación oral, pero la pregunta clave es ¿cuánto tiempo, cómo,
lo puedo combinar, puede ser monoterapia. Entonces, este aspecto además creo que es muy clave porque es las preguntas que tiene que resolver muchas veces él o la farmacéutica, con lo cual, Clara, ¿nos podrías orientar un poquito más en este aspecto? Claro, es fundamental explicarle al paciente que no puede buscar unos resultados inmediatos, pero igual que cuando recomendamos una crema hay que decirle, oye, vas a tener que usarla 2, 3, 4 meses para notar algo de resultados. Igual con el pelo, el ciclo capilar es muy lento. Entonces, tiene que usarlo mínimo 3 meses, estamos hablando de cualquier tipo de suplementación oral, así como tema de cosmética capilar, champús, lociones, etcétera. Mínimo de 3 meses y yo les suelo recomendar 4 o 6 meses, porque así se afianzan más los resultados y el paciente también está más satisfecho, más contento. Se puede usar como coadyuvante, lo dicho, yo siempre recomiendo rutina cosmética, un nutricosmético y además en consulta si necesito un fármaco, pero si la alopecia del paciente es una alopecia leve, incipiente, una androgénica incipiente o un efluvio telógeno que probablemente no necesite un fármaco, como monoterapia va a ir perfecto. Y bueno, exacto, en perfiles seleccionados, pacientes un poquito más avanzados, nosotros nos haremos cargo de ponerle el tratamiento que necesiten. Perfecto. Pues bien, añadiré otra cerecita al pastel, que es, aunque cada vez hay más evidencia científica relacionada con con el uso de suplementación oral en diferentes tipos de alopecias, la realidad es que parte de toda esta evidencia que también tenemos ahí, las conclusiones muchas veces que nos dicen que hace falta más robustez en el diseño de los estudios clínicos con suplementación oral para que la propia recomendación del farmacéutico y de los dermatólogos tenga un soporte, digamos, de tranquilidad. Es decir, y esto hoy en día es extremadamente difícil, pero les tengo una buena noticia. Nosotros hemos desarrollado y creo firmemente que es uno de los estudios clínicos con mayor nivel de robustez desde el punto de vista de diseño de estudio, desde el punto de vista de población que hemos incluido, desde el punto de vista de seguimiento, que bien comentabas que aunque se recomienda un mínimo de 3 meses, en perfiles como pacientes con alopecias androgenéticas o efluvios telógenos crónicos, se tiene que ampliar esta recomendación y además lo hemos hecho no solo desde el punto de vista de evaluando un solo producto. Desde láser, nosotros actualmente, y seguramente muchos de ustedes saben, tenemos un producto, un suplemento, un complemento alimenticio posicionado, ¿no?, a nivel anticaída, pero con 2 formatos diferentes, que si ustedes pueden ver, a nivel de concentración de ingredientes son exactamente los mismos. ¿Qué es lo único que cambia? La concentración de Serenoa repens, que es la unida, que la que es efectiva es que la que se une a ácidos grasos, que por el volumen de distribución del vial bebible es un poco mayor, pero a nivel de concentraciones totales activas son las mismas, con lo cual demostrar clínicamente que un formato cápsula y un formato bebible pueden tener la misma eficacia y sobre todo generar algo que también creo que es muy importante, Clara, que es la adherencia terapéutica. ¿Por qué? Porque ustedes mejor que yo, y Clara, tú mejor que yo lo sabes, que es muy difícil a veces mantener una adherencia terapéutica de un paciente o de un consumidor con una suplementación oral. Con lo cual, nosotros lo que pensamos con este diseño de estudio fue, 1, tenemos que ser robustos, tenemos que evaluar si realmente las 2 fórmulas que tenemos son igualmente eficaces y además hacerlo en población que realmente pueda representar un reto terapéutico, que eran pacientes con alopecias androgenéticas y pacientes con efluvios telógenos crónicos. Nosotros el diseño lo que buscamos era evaluar la eficacia clínica desde el punto de vista anticaída y desde el punto de vista cosmética también, pero tratar esto en un paciente con alopecia androgenética, tú mejor que yo lo sabes, es complicado. Con lo cual nosotros incluimos 264 voluntarios en un estudio donde la mitad de la población tenían efluvios telógenos crónicos diagnosticados y la otra mitad alopecias androgenéticas diagnosticadas. Quisimos incluir la mayoría de los pacientes mujeres, porque hoy en día sabemos que un perfil
¿no? Que es la alopecia androgenética de patrón femenino, que ahora se le llama así, cada vez es más frecuente en la consulta, tanto, ¿no?, desde el punto de vista de oficina de farmacia como dermatológica. Y el 85% de los pacientes incluidos en el estudio eran mujeres en la edad de la peri o menopausia, en torno a los 45 años de edad. ¿Qué obtuvimos? Utilizando en un grupo y además versus placebo, que obviamente esto es lo que te permite la robustez científica, es decir, de no dar nada a dar un producto, ver si realmente este producto tiene una actividad objetivable de mejoría o de eficacia. Dimos tanto las cápsulas como el bebible una vez al día, de preferencia por la noche, y los resultados desde el punto de vista clínico son espectaculares. Nosotros logramos observar que a partir del tercer mes de uso diario, tanto con las cápsulas como con el formato bebible, había un incremento de la densidad capilar. ¿Cómo se representa en estas grafiquitas el incremento de la densidad capilar? En el número de nuevos cabellos que crecen, comparándolo versus el placebo. Y ahí vemos que a partir de los 3 meses el número de cabellos ya era en el grupo de cápsulas en torno a los 6,2 cabellos nuevos, que casi se duplica tras los 6 meses de uso, al igual que en el formato bebible. Cuando además evaluamos no solo globalmente al total de la población, a estos 264 pacientes, sino que luego segmentamos por aquellos que tenían alopecia androgenética y aquellos que tenían el fluido telógeno crónico, vemos que la eficacia versus placebo, es decir, en la capacidad de respuesta de ambos pacientes era altísima, más del 80%, bueno, incluso en los casos de fluido telógeno crónico, el 100% de los pacientes respondían adecuadamente al uso tanto de cápsulas como bebible. Y hay veces que es difícil trasladar datos clínicos instrumentales, pero creo que las imágenes pues, son el mejor reflejo de la eficacia que tiene un producto. Y aquí vemos el caso de una paciente con alopecia androgenética que vemos claramente todos los signos que Clara nos comentó, ¿no? El aclaramiento de la línea media, esta imagen en libro abierto que se le llama, que vemos que todavía a los 3 meses ya se veía mayor densidad, pero todavía se veía aclarado, pero tras 6 meses de uso, en este caso eran de las cápsulas, realmente el volumen, la densidad y la reducción de esta visibilidad, ¿no? Que es típico de la alopecia androgenética, fue espectacular. Aquí vemos otro caso de otra paciente con el formato bebible que también, ¿no?, hay una clara reducción de esta línea media, más aumento de volumen y desde un punto de vista cosmético se ve una mayor calidad del pelo, y lo repito, en pacientes con alopecia androgenética y fluido telógeno crónico. Para finalizar, claro, muchas veces nos basamos solo en la percepción subjetiva de los sujetos. Aquí vemos que tanto subjetivamente como objetivamente y fotográficamente la percepción de mejoría en cuanto a la calidad del pelo, reducción de la caída del cabello y un cabello más saludable fue espectacular, tanto con las cápsulas como con el formato bebible. Con lo cual, y con esto terminamos la charla, este estudio que nos va a permitir desde un punto de vista de recomendación farmacéutica, y es algo que hablábamos, la adherencia. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes mejor que yo saben qué es lo que les comentan los pacientes cuando ustedes recomiendan un suplemento alimenticio. Oye, es que el tamaño de la cápsula, pues hay veces que dificulta, ¿no? Hay quienes tienen dificultad para tragar suplementos o para tragar medicamentos con un tamaño considerable. Entonces, pero hay quienes los prefieren. Pero hay quienes dicen, oye, yo prefiero el formato bebible, con lo cual es el único estudio que demuestra que ustedes pueden incluso, para mantener una mejor adherencia terapéutica, si un paciente puede empezar con una cápsula y dice, oye, es que a mí se me dificulta mucho la adherencia, no te preocupes que igualmente está demostrada la eficacia con un formato diferente en igualdad de concentraciones y ingredientes para mantener esta adherencia terapéutica. Y con esto, Clara, me gustaría desde tu perspectiva clínica, porque pues yo siendo clínico también y representando la Dirección Médica de Láser, para mí ha sido realmente pues, un orgullo ver que hemos podido mostrar una eficacia tan potente con un complemento alimenticio con estas características. Desde tu perspectiva clínica,
qué valor le puedes dar a esto, dentro incluso, ya no solo como recomendación única, sino dentro de una rutina capilar completa. A mí los estudios, la verdad que me parece que tienen unos resultados muy, muy bonitos. Lo primero porque simplemente viendo las fotos es difícil ver un cambio en 2 fotos solo con tratamiento tópico, sea el champú, o solo con tratamiento de suplemento nutricional, sobre todo si hablamos de alopecias androgénicas, que van un poquito más allá, ¿no?, por el tema hormonal. Luego la versatilidad, lo he dicho, el paciente a veces no se quiere tomar el capsulón ese enorme y tener la versatilidad de decirle, oye, existe una fórmula bebible que tiene los mismos resultados, va a facilitar la adherencia. Y luego, tanto si nuestro paciente tiene una alopecia androgénica como un efluvio, podemos tratarle más o menos con lo mismo hasta que llegue a la consulta. Por ejemplo, viene una paciente con un efluvio telógeno. Oye, te voy a dar tu rutina cosmética con tu champú anticaída, te va a reforzar la fibra capilar. Podemos además añadir, si queremos algo más, una loción. Y si la paciente está preocupada, esa caída es más llamativa, además añadir un suplemento nutricional, porque aunque lleve inhibidores de la 5-alfa reductasa, vemos que por su perfil antioxidante y que mejora el grosor y la calidad del pelo, también va a parar antes el efluvio telógeno. Y lo mismo si estamos hablando de una alopecia androgénica, su perfil cosmético, nuestro champú anticaída, y un suplemento alimenticio con inhibidores de 5-alfa reductasa. Entonces, la versatilidad de todos los tratamientos me gusta mucho, porque aunque no sepamos muy bien qué tiene la paciente, sabemos que esto le va a ayudar. ¿Qué tenemos luego que hacer? Bueno, pues decirle a la paciente saber derivarla, ¿no? Si esto te preocupa mucho, estás muy angustiada, si persiste en el tiempo, ir al dermatólogo y ya nosotros nos encargaremos de darle otro tipo de tratamientos. Pero comenzar desde la farmacia es lo que mejor le va a hacer, tanto al paciente como cuando llegue a nuestra consulta. Perfecto. Pues yo creo que hemos tocado muchos temas interesantes. Creo que hemos intentado trasladarles el respaldo científico objetivo, ¿no?, aunado a las recomendaciones, Clara, que nos has comentado. Y por nuestra parte, si hubiera preguntas o dudas, estaremos en el stand respondiéndolas, tanto Clara como yo, en relación a profundizar más en el estudio, algún tema específico de algún caso que les ha llegado a la farmacia. Con toda confianza estaremos para contestar ampliamente las respuestas. Y, como les comenté al principio, el pinganillo con el que han escuchado nuestras dulces voces tendrán que dejarlo nuevamente en la silla al salir de la charla. Muchísimas gracias. Gracias.